como Departamento de Estudios Económicos del Banco de Guatemala, teníamos inquietudes de una Unión Económica Centroamericana. No teníamos definición, solamente llegábamos a nivel de inquietudes. Además, eran teorías totalmente nuevas. No teníamos un entrenamiento previo, cómo se hace el camino, cómo se abre el camino para hacer un mercado común centroamericano. Era un poco como hablar otro idioma. Cuando hay entusiasmo, cuando hay realmente convencimiento, cuando hay vocación, como que se hacen menos difíciles que cuando no existen todos estos valores. Y entonces ellos se encontraron con algo muy interesante, que fue una pléyade de jóvenes profesionales que venían, algunos de ellos, de una formación en universidades del exterior. La gente que se formaba en el exterior en la década de 1950 del siglo pasado, pues era muy poca. Si todavía es reducida, en esa época era contada con los dedos, ¿no? El que tuvo la idea de crear la ODECA fue Manuel Galich, que era el canciller de Guatemala. Él fue el que tuvo la idea de la ODECA. Anterior al Tratado General, no estábamos hablando ahí todavía de integración económica. Ahí se estaba hablando con carácter eminentemente político y con sentido de diplomático. Él era un hombre, entiendo, muy culto, pero su personalidad era un poco tímida. No era un hombre que tenía mucho acercamiento, a pesar de ser un ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Mucho acercamiento con los demás. Entonces, él entró en pláticas con el embajador, con el ministro Canessa, que era el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, y le vendió la idea. Canessa era lo contrario del otro, era inclusive era un bohemio, y un bohemio siempre tiene buenos amigos, ¿no? Entonces, Canessa tomó la idea y él, entre comillas, también vendió la idea a todos los demás países centroamericanos. Y así es como nace ODECA. Guatemala, El Salvador y Honduras, que han sido casi siempre los mayores impulsores de estos programas. Entonces, este tratado multilateral tuvo grandes avances. Por ejemplo, lo que siempre se recuerda dentro del Tratado General es que se liberalizó o se liberalizaron los aranceles centroamericanos para los productos fabricados en Centroamérica. Y es cierto, pero eso se logró en el Tratado Multilateral, de tal manera que, si la memoria no me falla, y ya debería fallarme a estas alturas, ¿verdad? Si la memoria no me falla, creo que se incorporaron o se liberaron aranceles para 290 grupos de los aranceles centroamericanos. Y esto fue lo que aprovechó el Tratado General después. Ya estaba dado el salto. Nicaragua lo que hizo fue asentir. Y Costa Rica también. Hay un cambio de la posición ideológica, porque anteriormente era un proceso, un programa que respondía a una concepción ideológica que era un desarrollo hacia adentro y que estaba acompañado de la protección fundamentalmente a la industria para que pudiera crecer, reducir la competencia y hasta que estuvieran ya suficientemente maduros poder entrar al mercado, porque había una preparación de las empresas para salir al mercado. Entonces ahí lo que predominaba era el desarrollo hacia adentro. Dentro del modelo actual, que es un concepto eminentemente ideológico también, es lo contrario. El mercado es el que manda y hay que quitar todo tipo de restricciones. Las restricciones solo sirven para trabar
el crecimiento, el desarrollo, etc. Y, bueno, se han inclusive cambiado conceptos. Nosotros hablábamos originalmente de fomento, después pasamos a hablar de desarrollo, prácticamente sinónimos, pero ahora se habla de crecimiento. Y el crecimiento no tiene la misma concepción que el desarrollo. Ya no estamos hablando de los mismos conceptos originales. Pero claro, el mundo evoluciona, a veces para bien, a veces para mal. Y yo creo que seguimos adelante con ese tipo de programas. Y ojalá los retomemos bien, porque pueden jugar un papel muy importante para el desarrollo de nuestros países. Yo sí creo que tenemos derecho a construir una Centroamérica mejor. Dios quiera que así sea.